Entre tantas cosas que han pasado en los últimos años en la Iglesia, una de ellas ha sido la poquísima formación que tiene en general el pueblo de Dios. Hace ya años, siendo Papa Benedicto XVI, en un importante discurso a la Curia Vaticana, constató esta poca formación y dijo que lo que sabían en ese momento ya los ancianos era menos que lo que sabían antes los niños. Décadas sin una catequesis seria, completa. Esto ha tenido muchas consecuencias. Una de las más trágicas, desde mi punto de vista, es la ruptura en la transmisión familiar de la fe. Una fe que se adquiría en casa de forma natural. Veías a tus padres ir a misa, ibas con ellos a misa, te enseñaban a rezar, te enseñaban el respeto a lo sagrado, y eso iba permeando en ti por ósmosis, sin darte cuenta, hasta que después, cuando ya llegaba la hora de tu crisis de adolescencia, la mayoría por lo menos hacía suya esa fe de sus mayores. No solo porque era una rutina, sino porque durante los primeros largos años de su vida había sido su oxígeno, había sido aquello que le ayudaba a dar sentido a su vida. Cuando se rompe esta transmisión familiar de la fe, nos encontramos con esta gigantesca apostasía en la que ahora la Iglesia se debate. Más acentuada en algunos países, menos en otros, pero en general. La carencia de jóvenes, la carencia dramática de vocaciones, pero también nos encontramos, unido a esto y como consecuencia, con la imposibilidad de muchísimos padres católicos o abuelos para poder dar razón de por qué creen a sus propios hijos. ¿Por qué creo? ¿Por qué tengo esperanza? Se tiene y se ha sobrevivido a las crisis en un contexto mayoritariamente ya indiferente, cuando no hostil. Pero no tenemos razones para, no digo defender, sino para dar incluso a los más próximos y queridos. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué creo en la vida eterna? Y estos son solo dos puntos de un amplio abanico. La crisis postconciliar ha traído este desastre, y una de sus características es la falta de formación. Como decía Benedicto, lo que antes sabían los niños, ahora ya no lo saben los ancianos. Tus hijos, tus nietos te preguntan, y te preguntan lo que han oído en el colegio o en la universidad, o lo que dice su compañero, su compañera. Te preguntan cosas de doctrina, o sobre todo te preguntan cuestiones de tipo moral que les incumbe, que les afecta, que está relacionado con su vida. ¿Por qué no puedo tener relaciones prematrimoniales? ¿Por qué no me puedo ir a vivir con mi novia, con mi novio, con mi compañero? ¿Por qué si me atraen los hombres o si me atraen las mujeres no puedo estar con una persona de mi mismo sexo? ¿Por qué? Y este pueblo de Dios, que no ha sido formado,
que no ha sido preparado y que también en cierta forma es culpable porque no ha buscado esa preparación, este pueblo de Dios no tiene respuestas a esas preguntas vitales que le están haciendo los suyos y luego otros también en tu trabajo, bueno, sobre todo cuando hay un escándalo, cuando se sabe un cura ha hecho una fechoría, ya sabes que vas a ir al trabajo y se van a meter contigo, anda que los curas, anda que tal, bueno. Para nosotros los franciscanos de María la formación es un elemento muy importante dentro de nuestra espiritualidad. No el más importante, pero es muy importante. Si la raíz es el agradecimiento, la formación es algo que experimentamos como necesario para poder dar razón de nuestra fe, amar a Dios, no entrar en crisis de fe y ayudar a otros a que amen a Dios y a que no entren en crisis de fe. Tenemos ya 11 cursos de formación en la fe, 11 con 52 temas cada curso. Imaginaos lo que eso representa, el trabajo que representa. Pero ahora quiero dedicar las meditaciones de este curso a ese tema. Ahora me parece imprescindible centrarnos en un aspecto de la formación que de todos quizás sea el más olvidado y desprestigiado. Antes eso se llamaba apologética. La apologética, si tuviéramos que buscar una acepción en el diccionario, seguramente la primera que aparecería es defensa de la fe, pero no solamente de la fe. Estoy haciendo apologética de algo, estoy defendiendo algo o ensalzando algo. ¿Por qué cayó en desuso y fue incluso visto de forma peyorativa la apologética en estos años largos del posconcilio? Porque nos parecía que intentar convencer a alguien era algo que se salía de lo que el posconcilio pedía, era proselitismo. Bueno, tú deja que la gente por sí misma descubra, tú no tienes por qué intentar convencer. Y repito, se vio como algo de mal gusto y se abandonó. Llevamos décadas de esto que os digo, se abandonó lo que antes era una asignatura importante en la formación de los seminaristas. Ya no se estudia la apologética, no se estudia y no se transmite, por lo tanto, no estamos preparados. Los sacerdotes no han recibido una preparación de defensa de su fe. Repito, porque se consideró que era algo de mal gusto, que la fe tenía que transmitirse por sí misma, casi por ciencia infusa. Los sacerdotes no sabemos, no tenemos argumentos para defender la fe, no los hemos aprendido, no nos lo han enseñado, quizá alguno por su cuenta ha buscado. Bueno, incluso se ha pensado como algo malo, casi pecaminoso, hacer lo que se llama proselitismo, aunque el concepto de proselitismo es suficientemente ambiguo para que algunos lo confundan con evangelización. Desde mi punto de vista, la apologética es una parte esencial de la evangelización, en tanto que evangelizar es proclamar la buena noticia de que Dios existe, Dios es amor, Dios ha muerto por ti y hay vida eterna que nos la ha regalado Jesucristo con su sangre derramada. Esto es evangelizar. Evangelizar es proclamar. Pero cuando tú proclamas, te vas a encontrar con personas alejadas, hostiles, con personas que no están alejadas, que tienen algo de fe, pero que no practican y que te van a argumentar contra
la Iglesia o contra el propio Jesucristo lo que oyen en la calle. Personas que están más dentro, pero que tienen sus propias dudas por sus situaciones personales. Entonces tú, que vas a evangelizar y vas a proclamar la buena noticia de la resurrección de Cristo, tú tienes también que tener unos argumentos para decirle a esa persona alejada, menos alejada o incluso próxima, tienes que tener argumentos para decirle, mira, esta situación no está reñido con el amor de Dios. Esto tiene una explicación. Cuando pienso en la apologética, pienso en la Santísima Virgen con San José huyendo a Egipto en mitad de la noche, después de que el ángel sacara a San José de la cama y le dijera, Herodes busca al niño para matarle, márchate enseguida a Egipto. Aquello no debió de durar ni media hora, en lo que tardó la Santísima Virgen en preparar lo mínimo y salir corriendo, porque no sabían cuándo iban a llegar los soldados, y al alba o 2 días más tarde, y tenían que poner tierra por medio. Para mí la apologética está unida a la evangelización, es un acto de amor a Jesús y es un acto de amor que hizo la Santísima Virgen salvando al niño. Es decir, hay momentos en que hay que defender a Jesús, hay que defenderle. Hay que defenderle como hizo la Virgen, sin violencia, sin ser agresivos. Hay que defenderle con razones, con argumentos, pero hay que defenderle. Y estamos en un momento en que tanto desde fuera de la Iglesia como desde dentro de la propia Iglesia, Jesús necesita ser defendido. Por eso pienso en la Virgen y en San José llevándose el niño a Egipto. Jesús necesita ser defendido. Jesús necesita ser defendido en la conciencia de esas personas que tienen dudas, y si no les das tú un argumento, esas dudas le van a alejar de Cristo. Jesús necesita ser defendido de aquellos que atacan a Jesucristo y a la Iglesia, pero es que también Jesús necesita ser defendido dentro de la propia Iglesia. Por ejemplo, necesita ser defendido insistiendo en la presencia real del Señor en la Eucaristía y en que no se puede comulgar sin estar en gracia de Dios, que es uno de los grandes debates increíblemente que hay en este momento en la Iglesia. Por tanto, apologética es efectivamente defensa de Jesús, por amor a Jesús. Es por amor a Jesús que yo quiero defender a Jesús. Lo mismo que San José y la Virgen se llevan al niño a Egipto por amor a Jesús, nosotros, por amor a Jesús, queremos defender a Jesús, y lo mismo que ellos, sin agresividad, sin violencia, pero sí con valentía, con franqueza, con argumentos, y sin salirnos nunca del modelo de amor que nos ha enseñado el Señor. Y de esta manera nosotros contribuimos a la evangelización, dando razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. La apologética tiene, por lo menos en el curso que voy a desarrollar, tiene 3 grandes bloques de argumentos en defensa y en presentación, no solamente defensa de nuestra fe. El primero, quizá que pueda resultar menos interesante, pero es la base. El primero es el dogma, la doctrina. El segundo son las cuestiones morales, no solo el 6º mandamiento, Y el tercero, cómo hacer frente a los escándalos reales, agigantados, que nos están salpicando continuamente y que tenemos que saber dar una respuesta sobre ellos.
Voy a intentar, si Dios quiere, que a lo largo del curso pueda presentar todas estas cosas, por lo menos las esenciales. Empezamos con el dogma. Una de las cosas que hay que saber, que es esencial y que todo católico debería de saber, es que la nuestra es una religión revelada. Revelada. ¿Qué significa? Es una religión que tiene unos principios dogmáticos, una fe, unas creencias, que ha sido revelada por Dios. Eso significa que nuestra religión cree en unas cosas que no proceden de los hombres, de un hombre, de un grupo sabio, de sabios, de la mayoría, de el conjunto de la humanidad. No. Este es un punto de partida imprescindible para entender nuestra religión y para hacérselo entender a los otros. En un momento en el cual todo ya es cuestión de lo que opine la gente, o lo que vote la mayoría, o lo que dicen las encuestas, nosotros tenemos que saber que no es así para nosotros. La nuestra es una religión revelada. Hay una primera revelación escrita en la naturaleza humana, común a todos los hombres, que es lo que se llama, en filosofía y en teología moral, se llama la ley natural. Está en los genes, está en los genes. En los genes de cualquier ser humano hay unas nociones básicas de bien y de mal, y también hay unas nociones básicas sobre la propia existencia de Dios y lo que hay más allá de la vida. Cuando estudias la historia de la humanidad, muchísimo antes de que apareciera el cristianismo, descubres, los antropólogos lo saben, los arqueólogos lo saben, descubres que, por ejemplo, el hombre, el Homo sapiens sapiens, y quizá incluso algunos ya están pensando que también el Homo sapiens neanderthalensis, el hombre de Neandertal, entierra a sus muertos. ¿Y por qué entierra a sus muertos? Porque cree que esos muertos no están muertos para siempre. ¿Por qué ponen junto a los muertos cosas que han usado en esta vida, tesoros que seguían siendo útiles y además seguramente valiosísimos para el que quedaba vivo? Porque piensa que en la otra vida va a necesitar esa herramienta o ese collar. Muchísimo antes de Jesucristo, los egipcios levantaron sus pirámides y escribieron con sus jeroglíficos el libro de los muertos, también el libro de la vida, que es el libro de los médicos, porque creían que había vida eterna. Está escrito en nuestros genes la intuición de que esto no es el final, de que esto simplemente es un paso, una intuición que se va a expresar de muchas maneras. Esa intuición es lo que llamamos la ley natural, que tiene ese aspecto dogmático y que tiene también un aspecto moral. Pegar a un padre está mal, pegar a una madre está mal, en cualquier cultura. Eso está mal, eso es horrible, en cualquier cultura. Las primeras que nos han llegado, las primeras transcripciones de leyes éticas, por ejemplo, el Código de Hammurabi, con aquella escritura como si fueran rabitos de pasa o pisadas de gallo, pequeñitos, ya hacen referencia a esto, a que hay cosas buenas y cosas malas. Lo básico. Esto hoy está desapareciendo. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es que la nuestra es una religión revelada, pero que una parte de esa revelación está escrita en nuestro ADN.
Lo mismo que en nuestro ADN está escrito otras cosas, tenemos un estómago, unos riñones, un corazón, un sistema sanguíneo con una doble circulación de la sangre. Es nuestro ADN. Bueno, pues lo mismo Dios, nuestro Creador, ha puesto en nosotros una base dogmática y una base moral. Esto es muy básico y es común a todos los hombres. Está hoy en día empañado por la destrucción deliberada que se está haciendo del ser humano. Segunda parte de la revelación, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios va mandando su enseñanza a través de personas concretas. Abraham, por ejemplo, la fe en el único Dios, solo un Dios, no dioses, no solo uno. El hombre ha creído en la divinidad, pero lo ha expresado diciendo: hay un Dios en los arroyos, hay un Dios en los bosques, hay un Dios en el campo, hay un Dios. Solo hay un Dios, y este Dios es el Dios que ha creado todo. Y sigue mandando en el Antiguo Testamento mensajes con mensajeros. No solamente Abraham, o no solamente los patriarcas. La importancia de Moisés, el Decálogo, que es la sintetización magistral de esa ley moral natural. Sobre todo los 7 mandamientos que hace referencia al hombre, que es la ley moral natural puesta de forma esquemática y racional. No mates, no robes, no desees la mujer o el marido de tu prójimo, no mientas. ¿A ti te gustaría que te mintieran? Sigue mandando mensajeros, los profetas, por ejemplo. Tercera parte de la revelación. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, Hijo único de Dios, que se hace hombre y que lleva a la plenitud y cierra la revelación. Y a partir de ahí todo es consecuencia, lo que llamamos la tradición, que es revelación en tanto en cuanto la tradición es la comprensión que el hombre hace del misterio revelado por Dios. Por eso se dice que la tradición está viva, porque nunca terminaremos por comprender perfectamente el misterio revelado por Dios. La tradición está viva y evoluciona. ¿Por qué? Porque hay cosas nuevas. ¿Acaso en la época de mis abuelos se sabía cómo debía comportarse el hombre con el tema de la inseminación artificial? ¿Manipulación de embriones? ¿La clonación? Y antes se sabía qué respuesta ética había que dar al uso de la energía atómica. Y hasta hace poco, ¿alguien se había planteado alguna vez el tema, desde el punto de vista ético, el tema de la transexualidad? La tradición viva afronta las nuevas cuestiones y da respuestas a esas cuestiones. Por eso se dice que la tradición evoluciona. Lo que nunca hace la tradición es retroceder. Avanza, pero no retrocede. Es decir, hay coherencia. Ante una nueva cuestión nos fijamos. Ley natural, Sagrada Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, tradición anterior. En función de eso, ¿qué respuesta damos a esta nueva cuestión? Por eso la tradición avanza, pero nunca retrocede. Es decir, si ayer la Iglesia decía el aborto está mal, no podrá decir nunca el aborto está bien. Si ayer la Iglesia decía, basándose en el Génesis, por ejemplo,
Dios los creó hombre y mujer, no podrá decir nunca, Dios te ha creado de tal forma que tú puedas decidir por ti mismo en cada momento si eres hombre, si eres mujer o si eres otra cosa. No hace muchos días me mandaron una fotografía de una concentración en Alemania de personas humanas, pero que se habían manifestado diciendo que ellos eran perros y que querían ser tratados como perros. Es posible que tal y como vayan las cosas, a dónde podemos llegar, tenga más derecho un perro que un ser humano, sobre todo un perro no nacido, en el vientre de la mamá perra, con respecto a un bebé no nacido en el vientre de una mujer. Pero la Iglesia, ante los nuevos problemas, lo que hace es dar una respuesta clarificadora, pero nunca retroceder. Avanza, basándose en lo anterior, y da una respuesta, pero nunca retrocede. Este es un principio fundamental de apologética, que tenemos que ser capaces de usar con los de fuera de la Iglesia y con los de dentro de la Iglesia. La mía es una religión revelada. Ni lo oculto ni me avergüenzo. La tuya, yo no tengo religión. Entonces, ¿tú en qué crees? ¿En qué crees? ¿En lo que te dice la manipulación de la televisión o de los famosos? ¿Vas cambiando tus principios de todo tipo en función de las circunstancias o del lavado de cerebro externo? Yo tengo la misma fe que tuvieron mis padres, mis abuelos, y tengo la misma fe hoy que tenía cuando tenía 18 años. Creo en las mismas cosas e intento vivir coherentemente con eso en lo que creo, mientras que tú eres una veleta que se mueve allí donde sopla el viento. Y esta fe va a adaptarse a las nuevas realidades, pero nunca traicionando lo anterior, avanzando, nunca retrocediendo. Si una cosa fue dicha como verdadera, no puede ser mañana falsa. Si una cosa fue dicha como buena, no puede ser mañana mala, y al revés. Avanzamos, pero no retrocedemos. Esto es básico para entender cuáles son nuestras raíces. Ley natural, revelación y tradición. Esta es nuestra base, esos son nuestros cimientos. Y desde ahí podemos empezar a argumentar. Por ejemplo, primera cosa, la existencia de Dios. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Por qué no hacemos la pregunta al revés? ¿Se puede demostrar la no existencia de Dios? Aquel que niega la existencia de Dios está haciendo una afirmación. Su negación es una afirmación. Afirmo que Dios no existe. ¿Lo puedes demostrar? ¿Alguien ha visto alguna vez al no Dios? ¿Lo ha fotografiado? Si crees solamente en aquello que se puede demostrar, porque dices que tu mente es científica y que no crees más que lo que puedes demostrar, ¿puedes demostrar la no existencia de Dios? ¿Puedo yo demostrar que Dios sí existe? Cualquier católico tendría que saber manejar estos argumentos. Por ejemplo, ya os he hablado de ello. ¿No es algo importante a favor de la existencia de Dios el hecho de que los hombres desde su origen hayan creído en esa existencia? Y que esa fe en la existencia, manifestada de forma muy distintas, muchos dioses, un Dios que está en las cosas, en las personas, reencarnación, pero al fin de base hay algo y hay alguien. ¿No es ese ya de por sí
un argumento importante. Y luego, hablando de mente científica a mente científica, ¿cómo justificas, cómo explicas la existencia del mundo? Hay más estrellas en el universo, está calculado, que granos de arena en todas las playas de la Tierra. ¿Cómo explicas eso? ¿De dónde viene? En su ignorancia, porque la inmensa mayoría no ha leído nada. Y esa es nuestra ventaja. Te van a contestar probablemente el Big Bang. No saben ni lo que es. El Big Bang. ¿Y qué es el Big Bang? Pues que no había nada y un día hubo una explosión. Y de ahí ha salido todo. ¿Y solamente ha habido una explosión en tantos millones de años? Porque ¿cómo justificas que no haya nada y que haya una explosión y de ahí salga todo? ¿Eso es racional? ¿Eso es científico? Tú estás haciendo un acto de fe en que de la nada sale todo de golpe y de repente. El Big Bang es una teoría, una hipótesis de trabajo de los físicos, de algunos físicos, que dice cómo se ha expandido el universo, no cómo se ha creado el universo. Porque los físicos, los astrónomos, no pueden demostrar cómo se crea de la nada algo. ¿Hay algo? Una inmensa cantidad ingente de energía contenida en un punto minúsculo y que explota. Bueno, es una teoría, pero hay algo, hay algo. ¿Y quién ha creado ese algo? Esto ya lo desarrolla Santo Tomás de Aquino en el siglo XIV, en las décadas del 1300 en las que él vivió. Ya entonces Santo Tomás habla de las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, y una de ellas era precisamente esta. Otra, por ejemplo, el orden en el universo. ¿Cómo es posible que esto esté funcionando como una extraordinaria maquinaria de relojería y que tires una cosa y sea atraída por la masa más pesada, que es lo que llamamos ley de la gravedad? Bueno, las casualidades existen. Efectivamente, una casualidad es que vayas por la calle y te encuentres un billete de lotería que después resulta que sea el número premiado. Pero viste, las casualidades no explican cómo de la nada surge el todo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener argumentos para, con amor, decirles a estos: tú no eres científico. Tú tienes una fe en la no existencia de Dios mucho más grande que mi fe en la existencia de Dios. Respeto tu fe. Tienes fe en que Dios no existe. Respeto tu fe. La respeto. Pero que te conste que tienes fe. Tienes fe en que no hay nada. Pero tienes fe. Eres un creyente. Un creyente en algo negativo. No hay nada. Yo soy un creyente en algo positivo. Y ahí es donde tenemos que entrar para hablar de las consecuencias de la fe. Tú, creyente en la nada, creyente en la casualidad, creyente en el no Dios, totalmente anticientífico, ¿dónde están las pruebas? Tú te encuentras solo en la vida y te encuentras inevitablemente muy fácilmente manipulable, porque eres alguien que está solo. Y tú te encuentras solo en los momentos malos, aunque estés rodeado de gente que te quiere, en los momentos buenos, y te encuentras solo en el momento tremendo de la muerte de tus seres queridos.
y de ti mismo cuando te llegue la hora. Yo, en cambio, con mi fe, que es una fe positiva, creo en alguien, tú crees, tienes tanta o mayor fe que yo, eres creyente tú también, tú creyente en el no Dios, pagas las consecuencias de tu fe, la soledad, la vulnerabilidad. Y yo recibo las consecuencias de mi fe. Nunca estoy solo, nunca, nunca. Aunque, dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, dice el Señor. Lo hemos experimentado infinidad de veces. Recientemente con el COVID, ¿cuántas personas estaban aisladas esperando la muerte? Sus familiares no podían llegar, ni siquiera el sacerdote en muchos casos. ¿Cuántos han muerto en esa situación? ¿Y cuántos en algún momento han logrado vencer el virus y han salido adelante? Y han contado, los que han sobrevivido, cómo su fe les ha sostenido y cómo incluso en algunos casos han visto a Dios y han visto a su lado a la Virgen que les decía, sigue luchando. La fe, que es fe, porque ellos no pueden demostrar con una fotografía que Dios no existe y nosotros no tenemos una fotografía que demuestre que Dios sí existe, pero la fe a nosotros nos sostiene en la lucha de cada día, en lo malo, pero también en lo bueno, porque evita que nos emborrachemos con el éxito. Pero no solamente nos sostiene en la vida, la fe nos sostiene para no dejarnos influir por un ambiente cada vez más permisivo y cada vez más inhumano. No sé si seguís habitualmente la prensa, pero es algo pavoroso. Yo que leo la prensa española y la prensa italiana, no toda, algunas cosas, me aterra ver el número creciente de abusos por parte de pandillas de menores de edad, por supuesto también pandillas, lo que llaman la manada, de mayores de edad, pero pandillas de menores que abusan de niñas. Está destruyéndose. Digo, no podemos generalizarlo y decir, los adolescentes son todos unos abusadores. Ni se me pasa por la cabeza decir esa estupidez. Pero esto es un asunto creciente, preocupante, o debería de serlo. ¿Qué está pasando con esos adolescentes y con esos jóvenes? Pues que son hijos de una generación sin Dios. Y por lo tanto son frágiles, vulnerables, influenciables. El 70% de los adolescentes está consumiendo pornografía sin que en su casa se enteren. Hace ya años salió una encuesta que decía que 3/4 de los adolescentes españoles se emborrachaban al menos una vez al mes. Emborracharse sin que su familia se entere. Este mundo sin Dios está destruyendo al hombre. Y eso tenemos que decirlo. Esta generación no es una generación fruto de una sociedad creyente, sino que es una generación fruto de una sociedad atea. Su fe en el no Dios no solamente deja a la persona sola, sino que la deja vulnerable, la deja frágil, delante de una manipulación científicamente preparada. Hay un experimento sobre toda la sociedad y cómo se va manipulando, dando determinados mensajes de muchas maneras, por ejemplo a través de las películas. Nosotros tenemos una base, tenemos una raíz. Puede ser, y de hecho es, que seamos incoherentes
con eso en lo que creemos, que seamos inconsecuentes, pero sabemos que cuando hacemos el mal, hacemos el mal. Mientras que ahora todo esto es horrible, pero está transformado en algo inocuo o incluso en algo bueno. De ayer era la estadística de que casi 89.000, casi 90.000 niños no han podido nacer en España debido al aborto, en un contexto en el cual en España no hay niños. 90.000, han nacido 400 y pico mil, o 300 y pico mil, más los 90.000 tendrían que haber sido casi 500.000, más luego los abortos debido a las pastillas, que no se pueden contabilizar, la píldora del día siguiente. Una generación sin Dios se convierte en una generación que mata a sus niños en el vientre de su madre, rompiendo la columna vertebral que sostiene toda la naturaleza, el amor de la madre al hijo. Lo ves en los pájaros, lo ves en las leonas, lo ves en las hienas, lo ves. El ser humano se degenera porque se ha alejado de Dios y mata a sus criaturas y destruye, por supuesto, su propio futuro. Ahora, no solamente mata al niño, ahora destruye su futuro con todo lo que representa el cambio que se va a producir en países como el nuestro, con una presión emigratoria fortísima que viene a llenar un vacío que incluso desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de los costos de la seguridad social y de las pensiones de los ancianos es ya insostenible. No tener fe en Dios, tener fe en el no Dios, deja al hombre solo y deja al hombre vulnerable. Y le deja desesperado. Desesperado a veces incluso en el sentido más brutal de la palabra. Estoy desesperado. Y otras veces simplemente en el sentido de falta de esperanza. No tengo esperanza. Tu muerte, ¿cómo la afrontas? ¿Cómo la afrontas tú con tu fe en el no Dios? ¿Y la muerte de tu hijo? ¿Y si has querido a tu padre y a tu madre, la muerte de tus padres? ¿O de tu cónyuge, si le has querido de verdad? ¿Cómo lo afrontas? Porque eso es un desgarro espantoso. Tú que tienes fe en que no hay nada, estás solo en la vida, estás solo en lo bueno y en lo malo, eres vulnerable a las manipulaciones y no tienes esperanza. Estás desesperanzado y a veces incluso desesperado. Esto tendría que ser algo, estos argumentos, que aprendiéramos de memoria, porque los tienes que transmitir a los tuyos, que son los que ya están en crisis de fe. San Pablo decía, tenéis que dar razón de vuestra esperanza. Y en la primera carta a los tesalonicenses les dice, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. No dice para que no os aflijáis, porque ¿quién no se aflige cuando se ha muerto alguien a quien quieres mucho? Para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Y hablaba a los cristianos que vivían en una sociedad creyente. Los paganos eran creyentes en muchos dioses, eran creyentes, pero no creían en la vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que saber para transmitir la fe, para evangelizar y para defenderla en este primer punto de la existencia de Dios? Tenemos que saber decir que la fe la tenemos todos. Y tenéis que decírselo al que viene presumiendo de que él no tiene fe. Tú tienes fe.
y tienes una fe mayor que la mía. Eres un creyente más grande que yo, porque tú crees en algo absurdo y yo creo en algo posible. Tú crees en algo absurdo, que todo procede de la nada. Esto es absurdo, científicamente es absurdo. Yo creo en algo posible, que alguien ha creado esto y que ese alguien, al cual llamo Dios, está por encima de esto. Es fruto de sus manos. Además, eres poco inteligente. No solamente tienes una fe absurda, irracional, sino que eres poco inteligente, porque tu fe te hace daño. Tu fe en la nada te hace daño. Te hace daño porque te hace estar solo, te hace daño porque te hace vulnerable y te hace daño porque te vuelve una persona desesperanzada, una persona a veces incluso desesperada. Termino. ¿Qué pasará el día de nuestra muerte? ¿Qué pasará? Recientemente leía cómo fueron las últimas horas del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, escritas por el religioso capuchino que le acompañaba. Morir diciendo, Dios mío, significa morir sabiendo que hay algo más. Las angustias de la muerte, la falta de respiración, salvo que te dé un ataque al corazón y que sea un dolor violentísimo, fulgurante, las angustias de la muerte las sentimos todos. El creyente y el no creyente. Pero no es lo mismo morir como murió Santa Teresa diciendo, por fin, ella que había escrito, muero porque no muero. Y cuando muere dice, por fin. O morir como el Padre Pío, o morir como tantos de los nuestros. Confío, Señor, me abandono en ti. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ya eso es diferente. Ya eso es un alivio para el que está en ese trance. ¿Y qué hay después? Solo hay dos opciones, solo hay dos posibilidades. ¿Hay algo o no hay nada? No hay más que esas dos posibilidades. ¿Hay algo o no hay nada? Y tenéis que saberlo y decirlo. Solo hay dos posibilidades. ¿Hay algo o no hay nada? Suponte que no hay nada. El ateo tiene razón. No hay nada. Todo esto es fruto de la casualidad. Esto es absurdo. Pero suponte que este absurdo es auténtico. No hay nada. ¿Podrá el ateo decir, tuve razón? No, porque si no hay nada, no hay nada. Él ha desaparecido para siempre. Y el creyente en Dios, porque el ateo es creyente en el no Dios, el creyente en Dios, si no hay nada, ¿podrá decir me equivoqué? Tampoco. Pero habrá pasado la vida acompañado, con fuerza para hacer frente al mal y no emborracharse con el éxito. Se habrá mantenido firme y no siendo una veleta, y habrá afrontado la muerte de los suyos y la suya propia con una fuerza que no tendría y con una esperanza que no hubiera tenido. Diciendo, usando un término coloquial, si pudiera decir algo que no lo podrá decir, diría que me quiten lo bailado. Pero ¿qué ocurre si es al revés? Que efectivamente hay algo, que es lo más lógico, lo más racional. Hay algo, está Dios. ¿Qué va a hacer el creyente en el no Dios? Cuando de forma irracional y obstinada ha insistido en negar lo que es evidente, lo que ha creído el hombre siempre desde que el hombre existe. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? La misericordia de Dios que es infinita, Dios sabrá. Vale, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer el creyente en la existencia de Dios cuando se encuentre allí cara a cara con el Señor? Dirá, acerté de pleno. He vivido con Él,
me ha sostenido en lo bueno y en lo malo. He afrontado este trauma de la muerte acompañado y aquí estoy en tus manos. Hay un cuento, una historia muy bonita. Es una historia, no, por supuesto, pero es muy bonita. Están en el vientre de la mamá dos gemelos y hablan el uno con el otro. Lo que está llegando la hora. Sentimos los dos que esto está terminando, que vamos a ir allí afuera y no sabemos lo que hay. Aquí está todo oscuro, no sabemos qué habrá allá afuera, estamos tan bien, tan a gusto, calentitos, alimentados. Tengo miedo a salir, ¿qué habrá? Nunca ha venido nadie de fuera a decirnos lo que había, ¿qué habrá? Y le dice uno al otro, a ti te toca 2 minutos antes que a mí, sale, si hay algo avísame. Sale el primero y el otro, espera, no vuelve nadie. Voy a morir, no hay nada, mi hermanito no ha vuelto, no hay nada, voy a morir. Así que sale el segundo y se pone a llorar. Y cuando puede abrir los ojos se encuentra con la cara de su mamá. Esta es nuestra experiencia. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de transmitir con la vida, con la alegría de vivir, con la esperanza que tenemos, pero también con argumentos. Esto es apologética y esto es evangelizar. Ayudar a los nuestros que están perdiendo la fe, que les están robando la fe de sus mayores, ayudarles con argumentos que entren en su cabeza. No bastará, porque la fe es un don, pero esto es necesario que lo tengamos bien presente, que sepamos manejarlo bien y que sepamos, por supuesto, comunicarlo y transmitirlo bien. Que Dios nos ayude a defender a Jesús de los Herodes de fuera y de los Herodes de dentro. Terminamos con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,